Por último, algo de cuidados paliativos. Como concepto, cuidados paliativos, según la OMS, lo describe como el cuidado total de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento con intención curativa, siendo especial relevancia el control del dolor, otros síntomas físicos, así como la atención a los problemas psicológicos, sociales y espirituales. Y en general hay varios principios, ¿ya? Y los principios de los cuidados paliativos son los siguientes. Primero, anticiparse a los síntomas. Por eso que les decía anteriormente que es ideal no partirlos tan tarde, ¿cierto? Partirlos precozmente. Siempre una valoración clínica exhaustiva antes de iniciar un tratamiento. Explicar al paciente lo que está ocurriendo en palabras que él pueda entender. Acordar las diferentes opciones terapéuticas, porque el paciente puede perfectamente decidir que no quiere hacerse un tratamiento y hay que conversarlo con él. Proporcionar información amplia a los familiares. Si los resultados no están siendo como nosotros esperábamos, consultar con un experto. Supervisar los tratamientos y siempre intentar dar respuestas aproximadas y nunca exactas sobre el pronóstico, porque en estos casos todo es aproximado, no hay nada exacto, como para decir, por ejemplo, periodos de tiempo, de vida y sobrevida, eso no se puede establecer con precisión. La agonía es el estado que precede a la muerte, que puede ser horas o días, ¿cierto? Y que es una situación en general mala, con un paciente que va a estar postrado, soporoso, que no puede ingerir líquidos, que va a empezar con edema de sus extremidades. Y en estos pacientes que están en esa fase, el objetivo es mantenerlos en condiciones confortables, prevenir crisis de síntomas y disminuir la ansiedad y la angustia de la familia. Si el paciente se mantiene mucho tiempo en este estado, enseñar qué hacer ante algunas situaciones. Los síntomas más frecuentes que se presentan son el dolor, la agitación, la disnea, las náuseas, los vómitos, la respiración ruidosa y la deshidratación. Y aquí, en un paciente que está en estado agónico, la hidratación o nutrición parenteral no aportan beneficio, ¿sí? Hay que mantenerla al mínimo. Eh, si hay un paciente que está con opiáceos potentes y aparece, aún así está con dolor, uno puede aumentar la dosis hasta un 50% y reevaluar. Y sobre los llamados estertores de agonía o esta respiración ruidosa con secreciones, ¿cierto? Que muchas veces angustia mucho a la familia, uno podría ayudarse con algunos anticolinérgicos como escopolamina para reducir las secreciones. Sobre el dolor, bueno, 50-75% de los pacientes con cáncer van a tener dolor. La causa más común es que haya una invasión tumoral, por ejemplo, ósea. Otras causas, que haya obstrucción de las vísceras huecas, compresiones nerviosas, etc. Dos pilares fundamentales del tratamiento, los AINE y los opiáceos. Y existe el concepto, ¿cierto? Se llama la escalera analgésica de la OMS, que algunos lo llaman ascensor analgésico. ¿Por qué ascensor? Porque uno debería comenzar con el fármaco más adecuado para la intensidad de dolor del paciente y no esperar a ver si el escalón 1 le hace efecto, subir recién al segundo. Si tengo un paciente con dolor intenso, tal vez tengo que partir al tiro en el segundo escalón y no esperar en el fondo a ver cómo resulta el primero. Y considerar siempre los fármacos coadyuvantes. Entonces esta escuadra que está acá, ¿cierto? Acá vemos el primer escalón acá. Dice que si hay un dolor leve, ¿cierto? Usar un fármaco no opiáceo y usar un adyuvante. Puede usarse paracetamol o AINE. Ya en el segundo escalón aparecen los opiáceos débiles. En el tercer escalón aparecen los opiáceos potentes. Y aquí es importante que si yo estoy usando, por ejemplo, medicamentos del segundo escalón, puedo usarlos junto con uno del primer escalón. Asimismo, puedo usar uno de primer escalón junto con uno de tercer escalón. Pero no puedo usar uno de tercero con de segundo, porque no puedo usar un opiáceo débil con uno potente, porque el potencial de efectos adversos es mayor. Eh, Dentro de los opiáceos débiles más usados está en nuestro medio el tramadol, ¿cierto? También está la codeína, y de los opiáceos potentes la morfina. Ahora es importante también que últimamente se han agregado algunos escalones al manejo del dolor. Por ejemplo, está el cuarto escalón, dice acá neuromodulación, incluye acá lo que es la anestesia epidural, ¿cierto? Y podríamos decir que hay otro escalón más con lo que son todos los bloqueos regionales, ¿ya? Que lo hacen los anestesistas. Eh, Importante también que cuando nosotros tratamos el dolor tenemos que cumplir algunos principios y uno de los más importantes es tratar de cubrir el tiempo necesario. Por ejemplo, si yo voy a dar un medicamento analgésico a una hora, tengo que asegurarme de que la segunda dosis la presente en un intervalo de tiempo adecuado, ¿cierto? Para evitar que quede un espacio de tiempo acá en que el paciente manifieste dolor y tenga que usar un medicamento SOS, ¿no? Tengo que tratar de cubrir
unas necesidades basales del dolor y aparte de eso dejo un SOS en caso de ser necesario. Sobre los analgésicos no opioides, ¿cierto? La principal indicación es el dolor nociceptivo leve a moderado. Eh, la analgesia aquí se limita porque estos medicamentos tienen techo terapéutico, pero no producen ni tolerancia ni dependencia. En esta tabla podemos ver algunos ejemplos de los más usados. Tenemos los opioides, que son agonistas de los receptores opiáceos, ¿cierto? Los mu, kappa y sigma actúan a nivel del sistema nervioso central, en músculo liso, digestivo, pupilar y vascular, causando relajación. Y aquí tenemos que los receptores mu son los responsables de la analgesia supraespinal potente, pero también producen euforia, miosis, depresión respiratoria. Los kappa tienen acción analgésica menos potente, producen miosis y sedación. Y los sigma producen alucinaciones, disforia y estimulación psicomotora. Y en base a eso, ¿cierto? Tenemos los opiáceos débiles o menores, como la codeína, el tramadol, ¿cierto? Que están expresados acá, donde la codeína se une a receptores mu con baja afinidad y el problema de la codeína es que a altas dosis produce muchas náuseas. Tramadol, uno de los más usados en nuestra realidad, ¿cierto? Potencia similar a la codeína, está disponible oral y parenteral y oral en comprimidos y en gotas. Tiene cierto efecto sobre el dolor neuropático. Este dato a considerar, ¿ya? Lo que pasa es que el tramadol también tiene una capacidad de inhibir la recaptación de serotonina y de adrenalina. Y ojo, porque por esto mismo no se recomienda usar junto con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, porque tendríamos dos medicamentos que están usando el mismo mecanismo y tengo riesgo de producir un síndrome serotoninérgico. Ahora, el tramadol, lo bueno es que no suele producir ni dependencia ni depresión respiratoria, al ser opiáceo débil. Uno de los más usados en nuestro medio. Sobre los opiáceos potentes, ¿cierto? La morfina claramente la lleva, pero también hay otros como el fentanilo y la buprenorfina. Los opiáceos mayores en general se dividen en agonistas puros, aquí está la morfina, ¿cierto? Oxicodona, fentanilo, etcétera, que tienen gran potencia analgésica porque son altamente afines y activos contra los receptores mu. No tienen techo terapéutico, o sea, a medida que aumenta la dosis puede ir aumentando su efecto, y son los de elección en el tratamiento del dolor intenso. Existen también agonistas parciales, destaca la buprenorfina, que tienen alta afinidad con los receptores mu, pero tienen baja actividad intrínseca, entonces su efecto es un poco menor. Tienen menor potencia y tienen techo analgésico. Existen unos agonistas antagonistas, no se usan, así que olvídense de ellos. Están los antagonistas puros, de aquí es importante la naloxona, ¿cierto? Que es el de elección cuando uno trata intoxicaciones por opiáceo. Sobre la morfina, es un opiáceo, el opiáceo de referencia, ¿cierto? Tiene acción fundamental sobre el receptor mu, está presente en formulaciones orales, rectales y parenterales, y la duración de la analgesia depende, puede ir de 4 a 12 horas dependiendo de la liberación que esté usando. En el caso de la vía oral. Tiene un efecto de primer paso importante, donde se metabolizan 2/3 la dosis. Y la relación de potencia, si comparamos la vía oral, la subcutánea y la endovenosa, es 1, 2 a 3. O sea, la endovenosa es más potente, es 3 veces más potente que la vía oral, y la subcutánea es 2 veces más potente que la vía oral. La eliminación es renal. El fentanilo, ¿cierto? Está disponible endovenoso y en parches, es 20 a 30 veces más potente que la morfina, y el parche transdérmico se podría cambiar cada 72 horas. La oxicodona, ¿cierto? Es también el doble de potente de la morfina, tiene vida media más larga, es más segura en ancianos, en insuficiencia renal hepática, pero no se recomienda partir ni moler porque al ser más potente se absorbe más rápido y puede generar los efectos adversos más rápido. Está también la metadona, que es potente también, está oral y parenteral. El problema de la metadona es que se puede acumular, entonces puede hacer toxicidad a largo plazo. Entonces este se reserva para caso grave en que después de rotar otro opiáceo no se haya podido controlar el dolor. Y de todo este grupo que mostramos, la buprenorfina yo creo que es importante tenerla en cuenta porque está disponible en parches transdérmicos que permiten una liberación sostenida y que tienen la ventaja que se cambian cada 3 días y es más cómodo para el paciente, acomoda bastante la administración. Y lo otro es que al tener una liberación sostenida y lenta, se dice que disminuirían los efectos adversos de los opiáceos y más todavía al ser un agonista parcial.
Los efectos secundarios de los opiáceos, bueno, los más frecuentes, lejos, la constipación o el estreñimiento, ¿cierto? Por lo tanto, uno siempre debería hacer profilaxis. eh, Pueden provocar algunos náuseas y vómitos, sedación, síndrome confusional, alucinaciones. Y aquí no hablamos de la dependencia, que es otro tema aparte. Y esto sobre los principales fármacos coadyuvantes, ¿cierto? Están los antidepresivos, ¿cierto? Especialmente útiles para el dolor neuropático, los neurolépticos y los anticonvulsivantes, que también son útiles para el dolor neuropático, benzodiazepinas, que muchas veces alivian un poco la agitación de los pacientes, corticoides, antihistamínicos, y en caso de dolores secundarios a metástasis ósea uno puede usar incluso bifosfonato. La disnea es otro síntoma frecuente, tanto en el cáncer de pulmón, como dice acá, como en otros cánceres, y también es un síntoma fundamental de otras enfermedades no oncológicas en etapas avanzadas y en etapas terminales, como la insuficiencia respiratoria y la insuficiencia cardíaca. Entonces es frecuente que esto hay que manejarla. Y aquí el concepto es que si la disnea tiene una causa que se pueda revertir, por ejemplo, tengo un paciente con insuficiencia cardíaca que está congestivo, tengo que revertirla. Y a lo mejor el paciente tiene una insuficiencia cardíaca que ya no es susceptible al tratamiento, eh, pero sin embargo yo igual no debería suspender la furosemida, ¿cierto? Para tratar de depletarlo. Mantengo este tratamiento de la causa. Ahora, si se relaciona a una progresión de enfermedad cancerosa y no hay tratamiento específico, lo que yo tengo que hacer es disminuir la sensación subjetiva de disnea. ¿Y para qué puedo usar para eso? La oxigenoterapia es útil si es que hay hipoxemia, pero si no hay hipoxemia no tiene mucho sentido. Y para disminuir la sensación de disnea, la morfina, el de elección. ¿Ya? Algunas cosas importantes, ojo si la presión sistólica está muy baja, ojo si el paciente ya está obnubilado, ¿cierto? Porque puede comprometerlo más de conciencia, y ojo si está acidótico reteniendo CO2 porque puedo aumentar la retención de CO2. Y uno parte en general con dosis baja, 2,5 a 5 miligramos cada 4 o 6 horas. Puedo asociar también benzodiazepinas, ahí me equivoqué, benzodiazepinas como el diazepam y el midazolam para aliviar la agitación. Sobre la constipación, tratar la causa específica si es que está presente, y si no, lo que se recomienda es usar laxantes que sean estimulantes suaves y que sean potencial osmóticos, como el polietilenglicol, ¿cierto? Que principalmente osmótico y estimulante suave. Eh, y evitar algunos como la lactulosa. Ahora, la lactulosa no es que no se pueda usar, se puede usar igual, ¿ya? Pero el problema de la lactulosa es que al requerir ingesta de agua pueden producir mucha flatulencia y eso también es molestia para el paciente. Entonces, si tengo polietilenglicol, mejor usar polietilenglicol. Si no resulta esto en 24 a 72 horas, plantear la posibilidad de hacer un enema. Y otro síntoma importante, la ansiedad, ayuda a la psicoterapia, las benzodiazepinas, y si hay algún componente depresivo, asociar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Eso respecto a cuidados paliativos. Para terminar, quería contarle algunas cosas sobre más, más prácticas, eh, porque yo no tengo tanta experiencia en cuidados paliativos ambulatorios, ¿cierto? Eso se ve más en CEFAM, pero es frecuente que cuando veamos pacientes hospitalizados tengamos que ejercer algunas medidas de paliación a pacientes que están con síntomas activos ahí, llámese dolor, ¿cierto? Llámese disnea, que son los más frecuentes. Y en el caso, ¿cierto? del manejo del dolor, una de las cosas que más se usa en un paciente hospitalizado es la morfina, ¿ya? Y de la morfina, saber que la morfina viene en ampollas de 10 miligramos. ¿Mm? Eh, y en general la puedo administrar por vía subcutánea o por vía endovenosa. Y nosotros ya sabemos que la vía endovenosa es más potente que la subcutánea. En pacientes que están con mucho dolor, generalmente preferimos la vía endovenosa y lo usamos en bomba de difusión continua, ¿ya? Y la bomba de infusión continua depende del paciente cómo la va a partir, pero generalmente si quiere hacer un tratamiento seguro, uno puede partir con 20 miligramos de morfina, o sea, 2 ampollas diluidas en, por ejemplo, en 100 cc de solución fisiológica, y eso dejarlo administrando a 4 cc hora, ¿ya? Eh, y esto, la gracia de administrar una bomba de infusión continua es que tú puedes aumentar o disminuir la velocidad según requerimiento. Entonces el paciente empieza con más dolor, subamos la velocidad de infusión. Si no es suficiente con eso y el paciente sigue con dolor con esta dosis, tengo la opción de modificar mi bomba y subirle en vez de 20 30 miligramos de 100 cc y volver a partir la bomba en bajo. Entonces la bomba de infusión te permite
ajustar el tratamiento eh, en cuanto al dolor. Otra forma de empezar es subcutánea, y en el caso que empiece en subcutánea, uno en general puede partir con 3 miligramos cada 6 horas subcutánea. ¿Ya? Y esto es particularmente útil cuando tenemos pacientes que están con disnea. ¿Ya? Cuando están con disnea, yo no requiero tantas dosis como para manejar el dolor. Para disnea necesito un poquito menos. Y en general, 3 miligramos cada 6 horas y titularlos de acuerdo a los requerimientos del paciente.